que lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia y que hay que verificar la razonabilidad del plazo y que esta juzgadora debía tener en cuenta lo que estableció el abogado de la defensa y que él te afianza respecto del plazo del artículo 299, que no fue de los 5 días, sino que en la fase correspondiente le dieron un plazo mayor a la defensa, indicando en ese momento el órgano acusador que no es que él se opone a la ampliación del plazo de la defensa, sino que fue un punto que resaltó el abogado de la defensa y por tanto él resalta que en esa fase le concedieron la gracia de aumentar el plazo de los 5 días a la defensa y que eso había provocado un escrito de parte de la defensa y que posteriormente se hicieron 2 adentros y que uno de los aplazamientos en lo que se refiere al Ministerio Público fue justamente provocado porque dicha defensa presentó esos 2 adentros que generaron que el Ministerio Público ejerciera lo que es incidente respecto de que no se le permitiese la presentación de esos adentros y que en ese momento no obtuvo ganancia de caso, sino que se le admitió esos adentros y por tanto él debía tener conocimiento para poder controvertir los mismos y que esa suspensión que el abogado de la defensa adjudicaba al órgano acusador fue precisamente por una actuación realizada por dicho abogado que demandaba que se le diera el plazo al Ministerio Público para poder responder. Estableció el órgano acusador que las diferentes suspensiones que se suscitaron no podían serles adjudicadas y que verificáramos lo que es la glosa del proceso respecto de los diferentes aplazamientos que fueron provocados por la defensa de este ciudadano y que en esas atenciones no ha lugar a este tribunal para modificar o cesar la medida de coerción que pesa en contra de este ciudadano. A este pedimento se adhirieron las partes querellantes respecto de su oposición a el cese de esa medida de coerción. De manera generalizada, vamos a establecer los términos de la decisión que hoy se adopta bajo el predicamento de que las motivaciones de manera completa, de manera íntegra, van a ser entregadas a las partes en la decisión que se le va a indicar la fecha en que será entregada. La instancia que nos ocupa hace que necesariamente nos preguntemos respecto de cuál es el límite razonable de la prisión preventiva. Sobre el particular, son innúmeras las decisiones que existen tanto a nivel nacional como a nivel internacional respecto de este punto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el entendido de que la duración excesiva de la prisión preventiva origina el riesgo de invertir el sentido de la presunción de inocencia, convirtiendo la medida cautelar en una verdadera pena anticipada. Por esto, estableció como derivación del principio de inocencia, se exige lo que es el límite temporal de esta prisión preventiva. Y es por eso que por mandato expreso de la norma y acorde a lo que es el Estatuto de Libertad, que no solo viene dado tanto en la Constitución de la República Dominicana como en la norma procesal penal que nos rige, está claramente establecida la prisión preventiva como una excepcionalidad a las medidas que han de tomarse para asegurar las consecuentes fases del proceso. Demanda la solución de una medida, cual que sea de la establecida en la norma, es esa labor jurisdiccional que hace el juez en aras de determinar cuál es la más adecuada para asegurar que el proceso se pueda desenvolver sin obstáculos hasta su finalización.
por lo que no podrá prolongarse más allá, y es ahí que el legislador dominicano pone límites a la prisión preventiva en un caso ordinario que es de 12 meses y en aquellos casos complejos establece entonces que son 18 meses. El concepto implica la realización de un juicio de razonabilidad que ha de crear el juzgador al momento de ponderar una solicitud de esta naturaleza. Igualmente debe verificar lo que es la idoneidad, la necesidad y proporcionalidad de la misma en atención a lo que es la naturaleza del caso, las causas por las que el mismo no ha sido conocido, el bien jurídico tutelado y la consecuente ponderación de los derechos y garantías envueltos de todas las partes, en aras de realizar una justa y correcta aplicación de la norma acorde a todos aquellos principios que la inspiran. Comporta capital importancia la delimitación del concepto razonable de cara a lo que aquí se ha planteado a esta juzgadora verificar respecto del plazo. En el contexto del proceso penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones, conjuntamente con las opiniones consultivas que poseen carácter vinculante para nuestro Estado, sin desmedro o desconocimiento de lo establecido por la sentencia del Tribunal Constitucional, y es que ha sido un criterio constante de esta juzgadora que lo que es el Tribunal Constitucional respecto de la interpretación de los derechos y garantías que están contenidos en nuestra Constitución de la República Dominicana, lo es también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que respecta a la interpretación de esos derechos y garantías que están contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por tanto, ¿por qué no? Los juzgadores también tenemos que observarlo, toda vez que como principio número 1 del proceso penal estamos llamados a actuar tanto conforme a la Constitución como a los convenios y tratados internacionales de los cuales nuestro país es signatario, sobre todo en materia de reconocimiento de derechos y garantías fundamentales. Este principio de razonabilidad es un principio general del derecho, que significa en primer lugar que goza de juridicidad, es obligatorio en la aplicación del derecho en sentido general. En otras palabras, el operador jurídico que busca maximizar o la maximización de la razonabilidad, ya sea en la sanción de cualquier acto normativo, en la interpretación y su aplicación y control, así como también, en un segundo lugar, ha de establecerse que esto significa que forma parte del ordenamiento jurídico, independientemente de que sea o no declarado en forma expresa. La doctrina y la jurisprudencia comparada coinciden en afirmar que la aplicación automática del cese de la prisión preventiva transcurrido el plazo establecido resulta inadecuado, y es la doctrina que ha asumido esta juzgadora en su rol de presidenta de este tribunal. En ninguno de los casos he aplicado lo que es un cómputo matemático de la norma, puesto que, tal como se estableció tanto la jurisprudencia internacional como la jurisprudencia dominicana, indican que este plazo no debe ser apreciado por el juzgador de manera automática. En este orden, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como también la resolución 1920, dictada el 13 de noviembre del año 2003, se han establecido cuáles son aquellos criterios que han de tomarse en consideración al momento de determinar si el plazo agotado resulta razonable. ¿Y cuáles son esos parámetros que se han establecido y que hemos hecho nuestro, que compartimos, tanto de la jurisprudencia internacional como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la nacional, como
la Corte Interamericana, en primer lugar, es la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el asunto, considerando, entre otros elementos, lo que es la materia objeto de controversia. A nivel interno, esas características han sido enunciadas, indicando que ha de apreciarse lo que es la complejidad del caso, lo que es la gravedad de la pena imponible, la gravedad del bien jurídico tutelado, la conducta del imputado frente al proceso, la negligencia o efectividad de las autoridades en llevar a cabo el proceso, el análisis global del procedimiento. Este comportamiento no solamente va a ser apreciado de cara a las partes del proceso, sino también a lo interno en el ámbito judicial. Esto hace entonces imperativo el análisis de las particularidades de cada caso en concreto, así como de las circunstancias que han determinado la dilación y el conocimiento del proceso, acorde con los parámetros que anteriormente hemos establecido conforme a la doctrina y a la jurisprudencia comparada. Es criterio reiterado de esta presidencia que dirige la palabra respecto del cese de esta prisión preventiva, verificar ciertamente cuáles han sido las razones que han imposibilitado el conocimiento de este proceso en el tiempo indicado por la parte que demanda que la misma sea cesada, para lo cual las conductas seguidas por las partes necesariamente deben ser constatadas, lo cual solo es posible a través de la verificación de las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo en las diferentes fases que se siguen en el proceso penal, sobre todo en el proceso que nos ocupa. Es un criterio compartido de esta juzgadora que el tiempo máximo de duración de esta medida, como hemos establecido anteriormente, no se computa de manera estricta y de manera matemática, es decir, 2 más 2 son 4, sino, reitero, hay que verificar el caso en concreto y cuál ha sido el comportamiento de las partes al momento de hacer dicho cómputo. Es preciso en este punto establecer entonces que si bien es una garantía de todos los ciudadanos el ser juzgados en un plazo razonable, y de esa garantía deriva la posibilidad de que su posición no se extienda más allá de lo razonable, el plazo máximo que establece el legislador está sometido a estos parámetros de razonabilidad, como enlistamos respecto de la jurisprudencia comparada y de la jurisprudencia interna. Si hacemos lo que es el cómputo matemático, puro y simple, no podemos desconocer que ciertamente ya la prisión preventiva que pesa en contra de este ciudadano pasa los 18 meses, que es el plazo máximo que se establece en la norma. Sin embargo, debemos verificar entonces de estas glosas de manera en este momento sencilla, toda vez que el historial respecto de cada una de las diferentes suspensiones que se desarrollaron en las fases que se ha seguido en este caso hasta llegar a este momento, el tribunal ha podido verificar respecto de lo que es la conducta de estas actividades desarrolladas. Por un lado, que existe dentro de las decisiones que pudimos observar la existencia de una intimación al superior jerárquico
del Ministerio Público en procura de presente acusación, en este caso, lo que hizo o lo que se desarrolló esta actividad después del plazo legalmente establecido, puesto que lo hizo en el plazo judicial al momento de realizar la intimación. Nos referimos a un documento que existe en la glosa del proceso de fecha 17 de febrero del año 2022, donde se establece la intimación a la cual hemos hecho referencia. ¿Qué otra situación nos genera también el haber revisado las glosas del proceso? De que ciertamente hubo una tardanza que fue provocada por el sistema en torno o en lo relativo al cumplimiento oportuno del cambio de fases procesales. ¿Por qué decimos esto? Porque en resumen de lo que aconteció, observamos que en la fase de investigación que data o podemos sustraerla respecto del 16 del mes de junio del año 2021, se le impuso una resolución, se le impuso la medida de coerción mediante resolución número 0670-2021 EMDC 00846, emitido por el 10º Juzgado de la Instrucción en funciones de Oficina de Judicial de Servicios de Atención Permanente, la prisión preventiva que hoy se demanda de nosotros sea cesada. Observamos igualmente lo que es durante esta fase y conforme a la práctica judicial desarrollada en este Departamento Judicial del Distrito Nacional respecto de quién conoce la medida de coerción y luego quién controla todas esas actuaciones respecto del proceso que se desarrolla en esa fase de investigación antes de aperturarse a la fase siguiente, que es la fase preliminar. Dentro de las fechas que se sucedieron en ese juzgado de control, que a la sazón el cuarto juzgado de la instrucción, también existen fechas respecto de actuaciones que se desarrollaron allá que datan desde la fecha indicada a el 7 o a marzo del año 2022, que es la fecha en que se apertura la siguiente fase, que es la preliminar. Observamos dentro de estas fases y de cara a resaltar respecto de estas actividades procesales que en el comportamiento de cada una de las partes hubo la generación de suspensiones de audiencia, puesto que cada una de las partes provocó suspensiones a los fines de procurarse la solución de peticiones tendentes al resguardo de los derechos y garantías que le asisten de cara a este proceso. ¿Por qué decimos esto? Porque si vemos dentro de las glosas, hubo suspensión de audiencia el 17 de diciembre, que fue tan reiterado el llamado a verificar la situación que ahí aconteció, tanto por el Ministerio Público como por la defensa. Llamaron a esta juzgadora a verificar que esa suspensión obedecía al pedimento del Ministerio Público, en tanto que el Ministerio Público indicaba que lo había provocado la defensa. Observamos en esta que ambas partes se ordenó para que ambas partes tomaran conocimiento de documentaciones aportadas. Es decir, el Ministerio Público había aportado una documentación el día anterior, pero la defensa igualmente había aportado documentos que, para salvaguardar derechos y garantías de defensa y contradicción, pues efectivamente había que darse la oportunidad a ambas partes de tener ese contacto con esos elementos y poder controvertirlos. Igualmente, observamos que hubo aplazamiento para reponer plazos a todos los imputados en aras de
salvaguardar los derechos que les asisten. Que en una ocasión también se suspendió, en donde se dictó la rebeldía respecto de uno de los imputados, se suspendió, establece esta decisión a solicitud del Ministerio Público, pero no se opusieron ninguna de las partes, a los fines de notificar la querella con constitución en actor civil, y por eso no hubo oposición, porque efectivamente notificado una documentación o una actuación, ha de darse la oportunidad de que las demás partes puedan controvertir dicha situación para salvaguardar el debido proceso de ley que está diseñado no solamente para los imputados, sino para todas las partes, entiéndase, para las víctimas, ya sean constituidas de parte o no, y para el Ministerio Público. Observamos que este proceso, si se quiere, pudo haberse terminado y concluido antes de llegar el plazo para cesar la medida de coerción, si se observa que una vez apoderado este tribunal se procedió a fijar la audiencia y efectivamente en la primera audiencia se inició el conocimiento de este juicio. Por eso es importante destacar que esa tardanza provocada por el sistema libra o impide que este proceso se haya conocido antes de haber llegado el plazo para cesar, o que indica la norma, para cesar la prisión preventiva. Pero, al margen de haber llegado a lo que es la duración máxima de la prisión preventiva impuesta en este caso, y luego de esta juzgadora analizar la doctrina construida por esta presidencia respecto a los elementos que deben analizarse para el cese de la prisión preventiva, aquellos que han de analizarse para la variación de una medida de coerción o la imposición de esta, en este caso concreto, esta jueza entiende que no existe un obstáculo legal para que al llegar al término de la medida, tal como se ha constatado, deba el juez imponer una medida que continúe garantizando la presentación del procesado en todas las etapas subsecuentes de este proceso. Y nos explicamos, se diría que estamos en una fase de juicio donde ya el juicio inició, se han conocido dos audiencias, se ha agendado la continuación del juicio, como establecía uno de las partes involucradas. No es procedente cambiar el estatus actual del imputado. Sin embargo, y es lo que hace esta juzgadora en todos aquellos casos en los cuales, en esta fase donde el legislador también da la posibilidad de que se pueda solicitar el cese de la prisión preventiva, donde quiera que la norma establece una posibilidad, los tribunales no pueden cerrar la puerta, no importa la fase, toda vez que existe la posibilidad de verificar el cese de esta prisión, si cuyo cese se da en esta fase, que es lo que ha ocurrido en el caso concurrente, y es lo que ha ocurrido en otros procesos de cualquier índole, de cualquier naturaleza, en el que en esta fase llega la culminación de este plazo que establece la norma y que necesariamente tenemos que revisar. Al momento de revisar esta situación, observamos sobre todo el comportamiento de la parte que lo está solicitando. ¿Por qué? Porque un uso abusivo de su derecho no le puede favorecer. En este caso no es lo que ha observado esta juzgadora respecto de la parte que insta esta solicitud. No es como en otros casos en el que se ha visto
que se ha dilatado de manera aviesa el proceso para que llegue justamente a la duración máxima de la prisión para luego venir y solicitar el cese de la prisión. No es lo que las glosas y las documentaciones que conforman la glosa de este proceso, no es lo que le dicen a esta juzgadora, porque según hemos establecido de manera sucinta la historia de este caso que nos la da, de esas fases, las documentaciones que hasta este momento pudimos observar, no fue ese comportamiento inadecuado de provocar reiteradas suspensiones lo que ha llevado a que en el día de hoy estemos hablando del vencimiento del plazo máximo de la prisión preventiva. No fue eso, fueron situaciones que no se le pueden adjudicar al Ministerio Público, tampoco se le pueden adjudicar a la defensa en su totalidad, sino que fueron situaciones que demandan el cumplimiento del debido proceso de ley y que también fueron situaciones que no vienen de las partes, sino del propio sistema. Y esta doctrina moral internacional hace mucho hincapié que hay que ser, si se quiere, mucho más drástico cuando deviene de este apartado. Y son todas estas circunstancias que han llevado a esta juzgadora al firme criterio de que procede para asegurar la fase en que nos encontramos y las subsecuentes fases. Toda vez que estamos en la fase de juicio, no sabemos aún cuál decisión va a intervenir al momento en que nos encontramos de la producción o presentación de la acusación, y existen fases que van luego de esta, como es la fase recursiva, la culminación de esta fase de juicio, y también al momento de analizar este pedimento, esta juzgadora es altamente celosa en cuidar que la decisión que tome no lesione el curso normal del juicio. Y gracias a Dios, hasta este momento en que nos encontramos, en ninguno de los casos en que hemos cesado la prisión preventiva y que hemos decidido optar por la modalidad de cumplimiento que asegura esta fase, pues en aquellos casos en que eso ha sucedido, los juicios se han conocido con el curso normal, el desarrollo normal, y han culminado con sentencias, la mayoría de los casos, con sentencias condenatorias hasta de 30 años. Y cambio de modalidad, no como la modalidad que en este caso entendemos que es la que más aplica, sino cambio de modalidad en que hemos cesado la prisión preventiva y que hemos contemplado del análisis global de la casuística en particular, porque cada caso es particular, y hemos optado en dejar a los imputados en libertad pura y simple, y esos imputados han comparecido a su juicio y han culminado con una sentencia condenatoria de hasta 30 años. Es por eso que en este caso no podemos apartarnos de este precedente reiterado de esta juzgadora, de que en situaciones similares hemos cesado la prisión, pero también hemos dejado al imputado sujeto a medidas que nos garanticen lo que es el conocimiento de esta fase de juicio y lo que es el conocimiento de las subsecuentes fases del proceso. Es por eso que en este caso entendemos que bien observamos el cese de esa prisión preventiva conforme al plazo legalmente establecido en la norma, pues también entendemos que para asegurar la fase del proceso, la modalidad de la restricción de libertad que tiene este ciudadano debe seguir, pero en su casa.
Igualmente, el juez no puede sustraer de esas máximas de experiencia y de lo que hemos observado se puede dar en nuestro país, aún ante la existencia de esta medida, y por tanto entendemos que se hace igualmente necesario en este caso impedir la salida del país de este ciudadano sin autorización judicial, para lo cual se ordenará igualmente la notificación a la Dirección General de Migración para la efectividad de la misma. Contradictoria esta postura, no, por, reiteramos, por la máxima de experiencia respecto de lo que puede suceder en la República Dominicana. Bueno, hemos escuchado las motivaciones de la magistrada Claribert Nivar, quien es la presidenta del segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional. Ha variado la prisión preventiva en favor de Luis Michel Dicen, es administrador general de la Lotería Nacional. Ha impuesto una prisión domiciliaria y además le ha establecido el impedimento